Es casi como una ciencia, no casi como una ciencia, la economía también es una ciencia, pero no es el caso de la columna de hoy, sino que tiene que ver con una entrevista que pudimos grabar en el día de ayer porque queríamos tenerlo hablando con nosotros hoy. Estaba complicado porque a esta hora está dando clases de economía. Estamos hablando de la entrevista que hacíamos ayer con Julio Gambina, quien es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que también es profesor aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y que ha sido durante mucho tiempo también un columnista económico de este programa. Y queríamos tenerlo para charlar un poquito sobre la llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, algunas de las medidas que se tomaron justo en esa semana, vinculadas a medidas económicas, como contábamos al comienzo del programa, y a qué implica hoy la nueva misión del Fondo Monetario Internacional, que siempre se reviste de cosa nueva, se pone de nueva cara, pero acordate que te decía en el editorial, las cosas se repiten y la soncera es la misma de siempre. Así que esto charlábamos en el día de ayer, en una nota que grabábamos con Julio Gambina. Julio, en principio, ¿cuál te parece que es el nuevo escenario a partir de la visita del Fondo Monetario Internacional? Y si las últimas medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández te da la sensación que tengan que ver con esa negociación. Y creo que sí, que no hay ninguna duda. Es un escenario de ajuste. Creo que el gobierno tomó una hoja de ruta que fue negociar con los acreedores, y la primera parte con los acreedores privados ya se hizo. Quedó algo pendiente y es lo que se ha hecho esta semana. Esta semana se emitió un bono en dólares por 750 millones de dólares, que fue transformar deuda en pesos por deuda en dólares, un poco a contramano de lo que se venía diciendo. No es conveniente que la Argentina siga aumentando su deuda en dólares, eso complica a futuro, por eso digo es un escenario de ajuste, porque tampoco nadie sabe cómo evolucionará el tipo de cambio. Fíjate que en los últimos días bajó de 195 a 149, 150, pero terminó la semana de nuevo con un alza del dólar paralelo, ilegal, blue, pero que interviene en todos los tipos de cambio, y eso luego impacta en el índice de precios. Por eso octubre pegó un salto. Es muy preocupante lo de octubre porque es la primera vez que, medida anualizadamente la inflación, hay un crecimiento. A septiembre era de un poco más del 36% y a partir de octubre ya creció a más del 37%. Todos imaginan que en noviembre y diciembre también habrá índices elevados de la inflación. Digamos, es un tema no controlado y está todo muy asociado a la cotización de la divisa. El gobierno está intentando controlar esos movimientos especulativos, pero lo hace con un horizonte de política más corrido hacia la ortodoxia. Y eso, digamos, es algo que cae bien en lo que se llama los mercados. Hablemos claro, los mercados son los acreedores externos, los grandes inversores, los inversores especulativos. Es más, en un momento en que está creciendo el precio internacional de la soja, y por lo tanto también eso contribuye al proceso especulativo. Y con el Fondo Monetario Internacional, el fondo, más allá de cualquier tipo de declaración diplomática que el fondo siempre hace, sobre todo su directora gerente, Cristalina Georgieva, que reemplazó a Christine Lagarde desde que Cristalina Georgieva se instaló en como principal ejecutiva del fondo, viene con discursos diplomáticos de que hay que mantener el gasto público, hay que seguir apostando a la intervención fiscal del Estado, y muchos creen que no tiene nada que ver con el discurso histórico del fondo, pero eso son declaraciones. Lo real es la operatoria del Fondo Monetario, que se expresa en los tipos de créditos. La Argentina tomó con Macri un stand-by y ahora va a tomar un crédito de facilidades extendidas. ¿La diferencia cuál es? Que el stand-by es de corto plazo, por eso Argentina tenía que pagar mucho el año que viene y el otro año. El 21 y el 22 eran los
grandes desembolsos de la Argentina tratando de cancelar los 45.000 millones de dólares que el fondo terminó otorgándole a la Argentina. Con el facilidades extendidas, el tiempo se prolonga y podés prolongarlo 10 años. Y desde el punto de vista de lo concreto, el gobierno imagina 4 años y medio sin comprometerse en pagos. Entonces te fuiste al 2025. Desde la lógica del gobierno es patear la pelota para adelante. Es lo que hizo con los acreedores privados. Ahora, nosotros como pueblo argentino, como sociedad argentina, que se patee la pelota para adelante es que en algún momento esa pelota cae. En algún momento llega el 2025 y el tema es cómo tenés que ajustar la economía argentina de aquí al 2025 y sobre todo desde el 2025, 2026 para pagar este crédito de facilidades extendidas que incluso se especula de que podría venir con algunos fondos más desembolsados por el Fondo Monetario Internacional. Yo particularmente he dicho muchas veces, basta de deuda. Argentina no puede seguir endeudándose, tiene que tomar otros caminos. Si vos me preguntás qué camino, podría ser el del impuesto a las grandes fortunas, el ahorro, el aporte solidario que está planteado ahora, que es increíblemente demorado. Con la crisis sanitaria y económica que ha tenido, que tiene y que tendrá la Argentina en el tiempo cercano, es increíble que no se haya ya aprobado ese impuesto, porque bueno, hasta que se apruebe, hasta que se instrumente y hasta que se cobre, como eso se cobra en pesos, bueno, puede haber un deterioro de esa recaudación. Entonces, no es... Y la actitud del gobierno frente a eso, digo, da la sensación que quieren tender un puente a ver si reactiva la economía, digo, ¿cuál es la perspectiva de un acuerdo como el que están tomando en este momento? Mira, es muy riesgoso porque hay temas estructurales que la Argentina no puede resolver, como es el tema, a ver, para que me entiendan, ¿vos te acordás del gobierno de Macri y la lluvia de inversiones? No hay gobierno más amigable con los inversores externos que el de Macri, y las inversiones no vinieron, porque la Argentina no es destino privilegiado de las inversiones internacionales en este momento. Es más, ni siquiera América Latina lo es. Esto que estoy diciendo no es una opinión personal, esto lo dice la CEPAL. La CEPAL dice, desde el 2011, América Latina y el Caribe no es destino principal del flujo de inversiones externas. Y la UNTAD hizo un informe en junio de la situación de las inversiones externas en el mundo, y ahí se dice que hay una caída desde el 2015 del flujo de inversiones externas en todo el mundo, no es un tema de la región. E incluso, dice, para América Latina, el único que algo recibe de inversión externa es Brasil, ni México, que está pegadito a Estados Unidos, que está asociado al ciclo de recuperación económica de Estados Unidos, recibe inversiones externas. Entonces, no es un momento de inversiones externas, salvo que la Argentina le ofrezca al capital externo lo que el capital externo quiere. Y eso es fuerte reforma laboral y previsional, que son los dos grandes condicionantes que están en el acuerdo con el fondo del 2015 y que van a estar, no tengas ninguna duda, en lo que el fondo va a discutir con un crédito de facilidades extendidas en la Argentina. Y la pregunta es, en la Argentina, ¿hay condiciones políticos, sociales para aplicar una reforma laboral y previsional? Que, a ver, si alguien tiene duda, eso es quitarle derechos a los trabajadores en actividad y a los trabajadores jubilados, jubiladas. No tengas duda que es así. Macri quiso, con el triunfo electoral del 2017, avanzar en la reforma laboral y previsional y no pudo. Apenas pudo cambiar la actualización de la fórmula de los ingresos previsionales, un tema que se está discutiendo ahora. Es un tema que da vuelta, y por más que se busque una fórmula, otra fórmula,
lo que está planteado desde los gobiernos distintos en la Argentina es achicar el gasto público, el gasto social, el gasto previsional, y eso en la Argentina hasta ahora no pasa. No pasa porque Argentina tiene una historia, una tradición de organización social, sindical, territorial, incluso de jubilados, donde es muy difícil que avancen reformas estructurales del nivel de regresividad que pide no solo el fondo, sino sobre todo esos grandes inversores internacionales que quieren invertir en la Argentina si tienen todo servido. ¿Qué te dice cualquier empresario o de estos intelectuales mediáticos? Dicen, el problema del empleo en la Argentina no se resuelve porque no se puede contratar a nadie, porque no se puede despedir. O sea, lo que quieren es despedir, no contratar. O sea, quieren que sea todo a cuenta y a cargo de las trabajadoras y de los trabajadores. Digamos, en definitiva lo que pretenden es mejorar la rentabilidad, mejorar la ganancia, y por eso es muy difícil imaginar que esta apuesta que el gobierno pueda tener de negociemos con el fondo, porque eso va a facilitar la recuperación de la economía argentina. Por otro lado, digo, la otra idea que parece rondar cuando uno escucha funcionarios públicos, tiene que ver con una reactivación a partir de profundizar el modelo agroexportador, de aprovechar las condiciones internacionales. Muchos se emocionaron esta semana con el aumento de la soja a precios históricos. Digo, porque tiene que ver con esto del empleo. ¿Te parece que puede ser que el gobierno no ponga el centro en lo del FMI, sino que lo ponga en una reactivación más vinculada a ese rol de la Argentina? Es un error tremendo creer que ese modelo, porque Tomá este modelo agroexportador en el mejor momento, digamos, que es, si vos querés, la primera parte de la primera década del siglo XXI. Gobierno de Néstor Kirchner, que tenía precios en alza, que hubo cierta recuperación y reactivación de la industria, pero terminás atado a lo que se llama la restricción externa. Mucho más cuando está en juego la divisa. La cotización del dólar paralelo sigue subiendo. Ayer viernes, sobre el mediodía, estaba a 172 pesos por dólar. O sea, como que esa rebaja que hubo de 195 a 150 se licúa en muy poco tiempo. Digamos que la presión de los grandes operadores hace pensar que la Argentina no puede confiar en reproducir una lógica económica atado a un modelo productivo de subordinación, transnacionalización, donde el poder especulativo es el que termina imponiéndose. Por eso es que hay tanta fuga de capitales. El préstamo, los desembolsos del Fondo Monetario, según un estudio del Banco Central, en su totalidad se fugaron en el mismo tiempo que el fondo desembolsaba, entraba por una puerta y una puerta giratoria hacía que esos fondos se fueran al exterior, sea por remesa de utilidades al exterior, por constitución de activos externos en el exterior, y por lo tanto si la Argentina no cambia su política económica para reorganizar la economía argentina, para que nos entiendan los que nos escuchan, Vicentín fue una puntita que generó expectativas. Cuando se dijo vamos a intervenir, vamos a mandar un proyecto de expropiación y vamos a transformar en Vicentín en una empresa testigo para modificar el modelo de agroexportación y más orientado a la soberanía alimentaria, a otros mecanismos productivos en el agro. Bueno, eso se fue para atrás y eso es el camino que hay que avanzar. No hay recuperación de la economía, mucho menos resolver ingresos, calidad de vida de la mayoría de la población empobrecida, de bajos ingresos, si no modificás el modelo productivo y de desarrollo, si no cambiás la política económica, si no cambiás la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Por eso, quizás volviendo al punto de inicio, te diría que haya tantas dificultades para aprobar el impuesto a las grandes fortunas,
te demuestran los límites políticos que hay en la coyuntura. Julio, como siempre, un gustazo, charlar este ratito. Nos volvemos a comunicar en otro momento. Hasta cualquier momento.